Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 28 de agosto, aquí en Política con Carreño. Hoy vamos a continuar con esta información que estamos dando desde el viernes pasado, a propósito de los 50 años, ¿no? Eh, Conversando sobre algunos temas relevantes de 1970 y el periodo ese de Salvador Allende, ¿verdad? Que termina con el golpe militar de septiembre de 1973. Entonces, como una forma de entregar, ¿verdad?, esta información que puede ser desconocida para las nuevas generaciones, considerando que más del 70% de la población chilena de hoy no nacía en 1970. Entonces, de verdad es muy importante, considerando todo el debate que se ha levantado con esta conmemoración de los 50 años, y que a mi modo de ver el gobierno de Boric ha llevado sumamente mal, en cuanto, en cuanto que ha provocado en la sociedad un, un problema mayor respecto de la división del país, ¿no? No ha sido, no ha sido mensaje de unificación, no han sido palabras de reencuentro, por el contrario, han sido palabras bastante odiosas de parte del gobierno. Entonces, a mi modo de ver, es necesario tener esta información, abordar ciertos documentos que también son historia, que también son verdad, no apenas la verdad llamada golpe militar del 11 de septiembre. Esa es una verdad, sin duda. Pero hay otras verdades, hay otros aspectos relevantes sobre el 11 de septiembre y sobre el gobierno de Allende. Uno de estos aspectos relevantes es el llamado Pacto Democrático o estatutos de garantías democráticas. En realidad con ese nombre se conoció, se dio a conocer, ¿verdad?, a la sociedad de la época. El Estatuto de Garantías Democráticas, de acuerdo con la ley del 9 de enero de 1971, ley 17.398. Ya vamos a llegar a esa ley y cuál es la razón. Ahora, este estatuto de garantías democráticas es importante, es muy relevante para entender todo el proceso posterior al momento de asumir, claro, Salvador Allende. Como decía, este estatuto de garantías democráticas, también llamado Estatuto de Garantías Constitucionales o Pacto de Garantías Democráticas. Nosotros, para abreviarlo acá, tiene varios nombres, lo vamos a llamar el Pacto Democrático. Pacto Democrático. Ahora, ¿qué es este pacto democrático? Simple. Es una reforma constitucional que se impulsó, ¿verdad?, que nace y se aprueba a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva.
como una condición, fíjense ustedes, como una condición del Partido Demócrata Cristiano, que era el partido mayoritario en la época absolutamente, para apoyar con sus votos, eso es importante, en el Congreso Pleno, la ratificación de Salvador Allende como presidente de la República. Recuerden que el viernes hablamos del 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre, ¿no? De 1970, que es el día en que Allende gana las elecciones presidenciales, pero las gana con un 36,63%, es decir, no tiene mayoría absoluta. Y tampoco hay primera vuelta. Vamos a conversar ahora o en un programa posterior sobre esto, ¿verdad? Y por lo tanto necesita la aprobación del Congreso Pleno. Y para que el Partido Demócrata Cristiano comprometa sus votos en este Congreso Pleno de ratificación de Salvador Allende, fue necesario reformular entonces la Constitución y aprobarla, evidentemente, en el gobierno de Frei Montalva, a fines del gobierno de Frei Montalva. Ahora, ¿a qué apuntaba esta reforma a la Constitución? Vean ustedes todos los entretelones del pacto. Ahora, es súper importante prestar atención para no perderse en el relato, en la exposición. ¿Cuáles son estos puntos? Vamos a entregarlos de un modo general y luego, claro, hablaremos sobre todos los antecedentes y entretelones que hay, ¿no? La reforma consideraba asegurar la libertad de expresión. Por favor, vean, por favor, amigos, la relación, la coincidencia con lo que hoy se discute sobre este proyecto de desinformación que nos quieren imponer, que quiere imponernos Camila Vallejo a toda costa. ¿Y qué quería esta reforma? ¿Cuáles eran los puntos importantes, relevantes? Bueno, asegurar la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el Sistema Nacional de Educación, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la libertad de ambulatoria, no de ir y venir donde usted quiera, los derechos de las diversas organizaciones sociales y las bases constitucionales de la fuerza pública para impedir el paramilitarismo, entre otros. Paramilitarismo, ¿verdad?, que el propio Allende rompe después con la creación de la GAP. Se escudaba diciendo que era un grupo de amigos personales, ¿no?, del presidente, pero en fin. Veamos entonces esto en un rasgo general. Después vamos a ver los puntos, ¿verdad?, de la reforma. Unos 10 o 12, los más importantes. Los antecedentes, ¿no? Hasta 1989, fíjense, en Chile no existía la segunda vuelta. Eso lo dijimos el otro día. No había segunda vuelta en Chile. Por lo tanto, si un candidato tenía mayoría de 50%, no tenía esta mayoría, debía ser votado en el Congreso. Así de simple. Esto hasta 1989. Entonces, el Congreso Pleno decidía
¿quién debía elegir como presidente? ¿Cuál de las dos primeras mayorías? Esos son los antecedentes. ¿Cuál de las dos primeras mayorías? O sea, los candidatos más votados en esta elección única. Aquí se jugaba todo a una sola elección. Aunque por tradición, como yo lo comentaba, me parece que el viernes, el Congreso Pleno optaba por la primera mayoría. Así había funcionado siempre. Y esta primera mayoría era confirmada entonces por el Congreso Pleno como el presidente de la República. Y claro, esto se dio en 4 oportunidades. No fue solamente la elección de Salvador Allende la que presentó este problema, por decirlo de alguna forma, en que ningún candidato obtuvo la mayoría de 50% de los votos. Y sí, desde la Constitución de 1925, en 4 oportunidades se dio este mismo fenómeno, incluyendo, por supuesto, la elección de 1970, que es la elección que nosotros comentamos, la de Salvador Allende. Y como dije, ¿no? Un porcentaje bastante pobre, 36,63%, y fíjense que Alessandri obtuvo 35,29%, o sea, como dice el tango, Salvador Allende ganó por una cabeza, por poquito, 1.075.000 votos en número cerrado, contra 1.036.000, o sea, 40.000 votos, ¿no? 40.000 votos. Esa fue la diferencia entre la votación de Salvador Allende y la votación de Jorge Alessandri. Así que, claro, el Congreso Pleno tuvo que decidir entre estas dos primeras mayorías. Y como no había segunda vuelta, entre estas dos primeras mayorías, en 4 ocasiones, como digo, incluyendo la de Salvador Allende, había ocurrido, como dato estadístico, digamos que esto fue en la elección de Carlos Ibáñez, de Gabriel González Videla primero, en 1946. Después Carlos Ibáñez del Campo, 1952. Y el mismo Jorge Alessandri, en la elección de 1958. Así que esto ya había ocurrido, en que el Congreso Pleno debía escoger entre las dos primeras mayorías, y por la tradición escogía la primera mayoría. Y no fue excepción. No fue excepción la elección de Salvador Allende, donde el Congreso Pleno optó por Salvador Allende como presidente de la República, considerando que había obtenido la primera mayoría. Así que el 7 de septiembre el Consejo Nacional del Partido, ¿verdad?, designó una comisión integrada por su presidente, Benjamín Prado, Patricio Aylwin y Jaime Castillo Velasco, ¿no? Patricio Aylwin fue presidente posteriormente, y Castillo Velasco, todos estos personajes bastante relevantes de la política chilena de esos años, y después, varias décadas después, demócratas cristianos, ¿no? Eran demócratas cristianos, pero del sector un poquito más conservador. Y el senador Renán Fuentealba y el diputado Luis Mayra, que eran los llamados terceristas. Claro, para negociar con la UP. Dentro de la DC había también
diferencias. Claro, de hecho Luis Mayra después abandona la democracia cristiana, ¿no? Y funda un partido, me parece que la Izquierda Cristiana. Y sí, después del gobierno de Frei, cuando Frei pierde justamente la banda presidencial, la DC pierde la banda presidencial para la UP, hay como comienza una debacle, por decirlo así, en la democracia cristiana, que se comienza a disgregar, a dividir en fracciones, ¿no? Entonces la izquierda cristiana y otros, el MAPU, en fin, para negociar entonces con la UP. Y de este Consejo Nacional surgió el mecanismo que creó esta reforma constitucional, que en definitiva nombra o ratifica a Salvador Allende como presidente de la República. Fíjense los antecedentes, fíjense cómo esto implica, ¿verdad?, un proceso que no existía hasta ese momento en cuanto a reformular la Constitución, porque hay dudas sobre, por decirlo con franqueza, la honestidad de Salvador Allende en cuanto a respetar la constitucionalidad. Porque por eso se pide este estatuto de garantías democráticas que nosotros hemos llamado aquí simplemente el pacto democrático. Porque no hay otra razón. La DC está bien, dice, apoyamos, pero apoyamos bajo ciertas garantías, que son estas, que la UP, que Allende y la UP se comprometan a respetar la Constitución, la ley, a no arrancarse, a no saltarse la Constitución política. Y esa era la preocupación, sin duda. Ahora, ¿por qué todo esto? Por eso. Porque la UP no contaba con los votos como para erguirse per se, por sí sola, como coalición vencedora. No tenía los votos en el Congreso. En el Senado no estaban para ratificar a Salvador Allende. Pero el Partido Demócrata Cristiano sí los tenía. La DC tenía los votos, lo dijimos. Era un partido tremendamente mayoritario, ¿no? Entonces la Unidad Popular, ¿a qué apelaba? Apelaba a esa tradición, pues, claro. Decía que era un deber democrático ratificar a quien había obtenido la primera mayoría. Es decir, había una tradición en las elecciones anteriores, la de Videla, la del general Campos y la de Jorge Alessandri, donde se ratificaba la primera mayoría. Pero era una tradición, no un deber democrático, puesto que la Constitución decía que se optaba entre las dos primeras mayorías. Era el deber democrático. Escoger entre las dos primeras mayorías y no una tercera mayoría, que en este caso hubiera sido Radomiro Tomic. Tomic con el 28% y algo más quedaba fuera, tercer lugar. La Constitución mandaba al Congreso pleno a escoger entre las dos primeras mayorías. La Constitución del año 25, por cierto. Así que la Unidad Popular no estaba cierta en su planteamiento. Lo cierto era la tradición, no la obligación, son dos cosas distintas.
Y ellos apelaban entonces a esta obligatoriedad democrática de ratificar a quien había sacado la primera mayoría, que era Salvador Allende. Entonces, el problema, el problema es que la DC tenía desconfianza, como dije, que se ratificase y se impusiese por otra vía no democrática esta de la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces temía que hubiese una cubanización de Chile. Recuerden que Fidel Castro estuvo un mes aquí en Chile. Hay entrevistas realizadas por Olivares, periodista, ¿verdad? Conocidísimo, Augusto Olivares, del Perro, a Fidel y a Allende, a los dos juntos. Y claro, Fidel era un apasionado de la lucha armada para llegar al poder. Así que es interesante, vamos a ir tomando también ciertos temas vinculados con estos personajes, sin duda. Entonces, claro, tenía este miedo de una imposición por la fuerza de la dictadura del proletariado, de la cubanización de Chile, y quería asegurarse. Quería que la UP firmara un documento donde reconociese en ese documento que respetaría las normas democráticas, las normas constitucionales. Entonces, del mismo modo, ¿verdad? Que no se respetaran los tratados internacionales que Chile había firmado en materia de dignidad y libertad. Eso era importante. Fíjense, que Allende también respetase estos tratados o este pacto, que en este pacto estuviese implícito el respeto a estos tratados internacionales de libertad, ¿verdad? La Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal, ¿verdad? Que estaba ahí en sus comienzos, estamos hablando de hace 50 años, amigos. Entonces, nace la necesidad de este estatuto, de este pacto, para también políticamente calmar los propios sectores, ¿verdad?, demócratas cristianos, y ratificar a Allende, porque no era una cuestión de llegar y firmar un pacto, y bueno, que hay una colectividad detrás que se está jugando también su transparencia, su futuro, su dignidad de partido político, ¿no? Si llega y apoya un sistema o un conglomerado político del cual desconfía, absolutamente. Entonces, bueno, se le exige a Allende este pacto. Entonces el estatuto, el pacto democrático finalmente fue aprobado por los dos partidos, por la Unidad Popular y por la democracia cristiana, ¿verdad? En octubre de 1970. O sea, un mes después de las elecciones. Las elecciones, recuerden que fueron el 4 de septiembre. Entonces, en octubre de 1970 se llega a este acuerdo, se aprueba, ¿no es cierto?, por ambos partidos. Y para ser bien exactos, a las 10:39 del 24 de octubre. Ese 24 de octubre, en esa hora 20 para las 11, ¿no?, se firma este pacto por ambos partidos, ambas coaliciones, y queda sellado. Entonces ahora hay que ratificar a Allende. Entonces se inicia la votación del Congreso Pleno.
y que dirigía en ese momento el senador Tomás Pablo. En ese Congreso pleno, amigos, votaron 195 parlamentarios y Allende obtuvo 153 votos, mayoría absoluta, y 35 Jorge Alessandri. Hubo 7 votos en blanco. Entonces una mayoría absoluta del Congreso pleno votó a favor de Salvador Allende, ratificó la primera mayoría, pero después de meses de pelotera, amigos, no fueron discusiones fáciles por ningún lado, porque por la DC, por la oposición, digamos lo que sería la oposición a Allende, no estaban muy convencidos. Había gente que no estaba muy convencida de darle el apoyo a Allende, de ratificarlo, de ninguna manera. Entonces hubo diálogos, debates, discusiones bastante áridas, bastante fuertes. Y bueno, la DC llevaba la voz cantante porque era mayoría plena en el Congreso. Entonces, claro, era la voz que mandaba. Y en definitiva lo que dijese la DC era lo que se iba a hacer. Si la DC decía no ratificamos a Allende y consideramos que Alessandri es el presidente, bien, Jorge Alessandri hubiese sido el presidente. Y listo. Porque así estaba estipulado en la Constitución de 1925, que el Congreso Pleno ratificaba a una de las dos primeras mayorías. Entonces, bueno, se aprueba, ¿verdad?, este pacto este acuerdo entre la UP y las dos coaliciones y la DC. Y finalmente el Congreso Pleno, dirigido por el senador, como dije, Tomás Pablo, ratifica a Salvador Allende por 153 votos contra 35 de Alessandri y 7 votos en blanco. Se proclama Salvador Allende, cumpliéndose así el pacto, ¿verdad?, y el compromiso asumido por el Partido Demócrata Cristiano. El estatuto, por su parte, fue votado y promulgado. El estatuto, ¿verdad?, de garantías constitucionales, de garantías democráticas, fue votado y promulgado entonces el 9 de enero de 1971 a través de la ley 17.398, cumpliendo así el compromiso de la unidad popular. Vean, amigos, es súper interesante cómo Allende llega al poder, cómo Allende asume como dije, toda una discusión, una batahola fuerte de varios meses, ¿no? Porque finalmente la ley se promulga en enero. O sea, estamos hablando septiembre 4, estamos hablando todo el mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses de polémica, de debate, de discusiones, de gritos, de qué sé yo, como suelen hacerlo los parlamentarios, eso no cambia, ¿no? Pero finalmente el Congreso Pleno ratifica a Salvador Allende. Ahora, el estatuto reformulaba 24 aspectos muy diversos de la Constitución de 1925. Recuerden que hubo que reformular esta Constitución para llegar a este acuerdo. O sea, todo dentro de la institucionalidad, como hoy lo quieren negar, ¿no? Veamos
Veamos los puntos interesantes o los más relevantes que tienen que ver con el hoy. Asegura uno, esto es lo que yo he seleccionado de todos los puntos, el libre ejercicio de derechos políticos, consagrando el sistema como democrático y republicano, que es lo que estaba ahí, ¿verdad? Observen. Asegura el pluralismo en los medios de comunicación. Los partidos políticos libremente y de forma equitativa podrán dar sus opiniones absolutamente en estos medios de comunicación. Robustece la igualdad ante la ley. Fíjense, ¿recuerda la Constitución que fue rechazada? No había igualdad ante la ley, que es la Constitución de los comunistas y frente amplistas, ¿no? Entonces la democracia y este pacto establece estos puntos que son relevantes porque son los puntos que se discuten ahora, amigos. Robustece la libertad de expresión, no pudiendo entenderse como un abuso a esta la libertad de difundir ideas políticas. En absoluto. Establece, fíjense, esto es súper importante, señora Camila Vallejo, súper importante. Establece el derecho de las personas y las organizaciones a dar su versión de los hechos y a la ratificación de la misma manera cuando sea ofendida o aludida de alguna manera. Señora Vallejo, fíjese este punto de este pacto que Allende no iba a respetar y no respetó. Establece la libertad de prensa, establece la libertad de prensa. Esto que nos incluye a todos nosotros, ¿no? Incluyendo el formar diarios, radios y televisión. La televisión estaba limitada al Estado y a las universidades en la época, ¿no? No había esta diversidad de canales, de redes particulares. Establece la libertad de importar, circular, transmitir y comercializar libros, revistas, noticias e impresos. Es decir, no hay 1984 aquí, ¿no? No hay el gran hermano que limita y coarta todo, ¿no? No existe. Establece el derecho de reunión en lugares libres, espacios libres, sin permiso y de forma pacífica. Nosotros en la vieja Constitución, esa que fue rechazada, por suerte, había lugares donde no podíamos entrar, teníamos que pedirle permiso a los mapuches. ¿Recuerdan? Bueno, ¿por qué creen ustedes todo esto? Todo este pacto democrático que tuvo que firmar la UP y que no quería firmar. Quería simplemente que se respetasen, decían ellos, los estatutos democráticos. No era así la cosa. Robustece la privacidad de las cartas, la telegrafía en la época, la telegrafía y las comunicaciones telefónicas. Es decir, ahora con esta ley de desinformación, este proyecto nos quieren coartar todo. Entrar en las redes sociales, que correspondería a esto, ¿no? El WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, en fin. Asegura la libertad de la vida social, cultural, cívica, política y económica en plena igualdad. Interesante. Se establece la libertad de los colegios a elegir los textos escolares. La fabricación de textos escolares se hará de forma pública y pluralista. Observen esto. Establece un sistema nacional de enseñanza, garantizando la educación como democrática, pluralista y sin orientación partidaria. ¿Qué es lo que nos quieren meter ahora, amigos?
¿no? Modifica los requisitos para su reforma, estableciendo como obligación para su cambio discusión pluralista. En fin, amigos, son varios puntos. Yo he hecho una síntesis acá, seguramente vamos a retomar algunos, pero vean lo que dice sobre la libertad de expresión, lo que dice sobre la educación, lo que dice sobre la libertad de movimiento y en fin, habla sobre la libertad también de enseñanza en la universidad. Es decir, es un pacto democrático bastante riguroso el que se le exige a la UP. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no es llegar y decir, bueno, vamos a armar este pacto. Hay una razón, pues. Y la razón era la duda más que razonable de que Salvador Allende y su gobierno UP no fuesen a respetar la constitucionalidad y las leyes, como de hecho no lo hicieron. Bueno, amigos, ha sido una presentación bastante rigurosa en estos términos a propósito de dejar, a mi modo de ver, claramente establecido un documento que es histórico, un documento que es verdad, otra de las verdades que no se quiere reconocer, que es este pacto de garantías constitucionales, que aquí llamamos simplemente el pacto democrático. Bien, amigos, espero haberlos ilustrado. Yo creo que esa es la razón de ser de nosotros, los comunicadores. Y ustedes sacan sus propias conclusiones. Y, por favor, claro, reflexionar y conectar esta realidad de 1970 con la realidad de hoy, con el programa de Boric, el programa del Frente Amplio y del Partido Comunista, y ver los puntos de contacto que hay, ¿no? Es muy relevante esa relación, hacer esa relación, comparar. Así que amigos, nos vemos mañana martes ya 29 de agosto en un nuevo programa aquí en Política con Carreño. Y como siempre, muchas gracias por su atención. Chao amigos.